a Hola, decir, pero señorita. estaba silenciada. Hola, muy buenas tardes, señorita. Dígame, lo segundo. Oh, parece que se salió de la clase. Se le debe estar más o menos nomás el internet a lo mejor. Lucas José, Lucas José. Lucas, dígame. ¿Qué fecha es hoy? Sé que es lunes de agosto del Hoy es 2021, 16. pero 16. Tía, perdón, se me salió. Sí, me di cuenta. Ya, me iba a preguntar otra cosita. Matilda. Matilda. Matilda, ya, chiquillos, les decía que lo que vamos a hacer ahora es hacer un mini repaso para la prueba. Recuerden que hoy día había prueba, o sea, hay, porque va a estar disponible hasta mañana, pero idealmente tienen que enviarla, o sea, hacerla hoy, ¿ya? Porque recuerden que esta es una semana llena de pruebas, porque mañana nos toca, ¿cierto? Matemática, después ciencia, historia, y la del libro un poquito más adelante. Entonces, la idea, si Benja, a mí también no me gusta mucho ponerles pruebas, pero tenemos que hacerlo, ¿ya? No va a ser siempre, ¿sí? Van a poder descansar, ¿ya? En la prueba, chiquillos, lo primero que quiero recordar, así como aspecto importante, es los tipos de textos, ¿ya? Y una de las cosas que va a entrar, por ejemplo, es la carta, ¿ya? Yo no sé si están viendo lo que estoy compartiendo, ¿sí? Que es el PPT anterior que habíamos visto de la carta. ¿Qué es lo que a mí me importa que ustedes comprendan de la carta, chiquillos? Es, primero que todo, que es una carta. Que la carta, ¿cierto? Es un texto escrito, ¿cierto? Que tiene un mensaje, ¿sí? Que posee un remitente y un destinatario. Teníamos que el remitente es quien envía el mensaje y el destinatario quien lo recibe. Alonso, dígame. ¿no que nos toca ciencias en esta clase? Ay, parece que lo estaba haciendo al revés. Lo hice al revés, ya, no importa, chiquillos, como a la otra Mi hora. hermana me mandó el horario y me Sí, dice que ahora toca ciencias. chiquillos, como nadie me había dicho. Hoy día toca ciencia y lenguaje, pero yo empecé con lenguaje. Ya, no importa, empecemos con lenguaje nomás. Si total a la otra hora empezamos con ciencia, ¿ya? Porque ya empecé la grabación y ya empezamos con lenguaje, así que démosle nomás con lenguaje, ¿ya? ¿Les parece? Primera y última que va a ocurrir, ¿ya? Entonces, espérenme. Lenguaje. Matilda. Tía, no, ¿por qué? Recién fui a ir a buscar el cuaderno de ciencias. Perdóneme. Estamos haciendo un repaso para la prueba de lenguaje. Ya que estaba nerviosa por la prueba, por eso empezamos el tiro lenguaje. Lucas, dígame. Era un lenguaje, cuenta la prueba del libro, cuenta. Sí, la prueba del libro es el... Dar un consejo de eso, ¿ya? Ya, a ver. En el que lo pueden llegar a leer entero en 4 días. Es que cada día lean 25 páginas y con 4 días llegas a 100 páginas, pero en vez de 100 tiene 98 nomás el libro. Exactamente. De forma en la cual cada día que lean 25, el segundo día ya van a llevar 50, el tercero 75 y finalmente los 98 que te pide el libro. Exactamente. Qué buen consejo, Lucas. Me gustó mucho porque no es necesario que lean el libro en un día o que lo lean en una semana. En 4 días, como dice Lucas, está súper bien. ¿Ya? Bueno, como le iba diciendo, para los que recién se están conectando, hicimos un cambio sin querer, queriendo, de la asignatura y vamos a ver primero lenguaje y a la otra hora matemáticas, ¿ya? Entonces, le estaba diciendo, chiquillos, que le estábamos recordando, ¿sí? Algunos conceptos y algunas cositas importantes que se van a preguntar en la prueba de lenguaje. Les recuerdo que ya está habilitada en este momento, ¿cierto? Ya está habilitada para que
ustedes la puedan realizar cuando terminen las clases hoy en la tarde o entre medio, como ustedes quieran. Lo más recomendable es que la hagan cuando terminen las clases. La prueba va a estar habilitada hasta mañana, ¿ya? Por lo tanto, la pueden dar de aquí a mañana, pero por favor, ojalá darla hoy día. Ya tienen toda la tarde después para poder hacerla. Florencia. Florencia. ¿Flo? ¿Le di el audio? Florencia, ¿me escucha? Florencia, parece que no me escucha. Ah, ya. Lo estoy activando el audio para que usted lo pueda activar también ahora. ¿Puede? Ya. Sí, mi niña, no hay problema. Ya, bueno, para seguir, mientras tanto, les decía que estamos recordando... ¡Ay, sí! Que le estás diciendo que la otra clase no toca ciencia. Sí, Que sí. dijo matemática. ¿Dije matemática? Sí. ¿En serio? Me estoy volviendo loca. Pero ciencia. Era ciencia ahora, pero hicimos un cambio. Ciencia después y ahora lenguaje, ¿ya? No interfiere en nada al final porque vamos a ver igual las dos asignaturas. Matilda, dame un segundito. Les decía, chiquillos, que me importa que ustedes recuerden qué es una carta, cuál es la estructura, ¿cierto? Tenían que saber que existe un remitente, un destinatario y un mensaje que se transmite. El remitente es quien envía la carta y el destinatario quien la recibe. Y fíjense que este es el formato de cartas. Por ejemplo, si en la prueba le aparece algo parecido a esto, usted instantáneamente me tiene que decir que esto es una carta, ¿ok? Tenemos que la carta tiene que tener cosas importantes, ¿cierto? Tiene que tener una estructura específica. Primero, el lugar y fecha donde se va a escribir. Por ejemplo, lunes 16 de agosto, Santiago de Chile, 2021. Bueno, 2021 antes, ¿sí? Saludo, que en este caso, por ejemplo, querida Rosita, ¿sí? El cuerpo de la carta es lo que yo le voy a escribir a la persona. La despedida es que uno siempre tiene que despedirse, obviamente, y nombre y firma en algunos casos es opcional, ¿ya? Por ejemplo, aquí es la misma carta, pero está marcado, ¿cierto? Las partes, el lugar, la fecha, el saludo, ¿cierto? El cuerpo de la carta, que es el mensaje que yo voy a transmitir, y la despedida, y el nombre de quien la envía, ¿ya? Teníamos que en el sobre de la carta también iban datos importantes, por ejemplo, en el frente de la carta iban los datos del destinatario, es decir, de la persona, ¿sí? A quién le va a llegar la carta, ¿sí? Y en la parte de atrás, ¿cierto? Donde está esto así, van los datos del remitente, es decir, de quien envía, quien escribe. Teníamos que existían dos tipos de cartas, la formal y la informal. La informal, por lo general, chiquillo, era cuando yo le escribía a un amigo, un pariente, un tío, etc. Y la formal la utilizamos, por ejemplo, para el trabajo, pongámoslo, ¿cierto? Para enviar mail o cartas, ¿cierto? No mail, cartas, para enviar cartas a una persona importante, por ejemplo, si le quiero enviar una carta al presidente o al director del colegio, ¿sí? Tiene que ser de aspecto formal. Si la carta es a una persona, un familiar, y quiero contar algo personal, es informal, ¿ya? Con respecto a eso de la carta, chiquillos, espérenme, ahora vamos a ver al tiro rapidito otra cosa que va a entrar en la prueba también, que son los textos instructivos, ¿ya? ¿Se acuerda alguien lo que eran los textos instructivos? Una de las cosas importantes del texto instructivo, chiquillos, era que recuerden, ¿cierto?, que estaba dirigido a una persona en específico, ¿ya? Y esta persona en específico tenía que seguir, ¿cierto?, unos pasos a pasos para poder realizar, ¿cierto?, alguna actividad. Aquí está, texto instructivo. Estaba buscando el Power, lo comparto enseguida. Esto es lo que vimos hace un tiempo atrás, ¿cierto?, de los textos instructivos, ¿sí? Me ayuda el texto instructivo, chiquillos, me ayuda a saber qué materiales debo utilizar. Por lo general, chiquillos, los textos instructivos
se utilizan, por ejemplo, para crear algo, y ahí esa vez vimos cómo crear una mascarilla casera, ¿cierto? Los materiales y el procedimiento son súper importantes, ¿ya? Por ejemplo, otro texto instructivo es la receta, ¿ya? Porque la receta me enseña a crear un tipo de preparación, un tipo de comida en donde se va un paso a paso, ¿cierto?, de las cosas que yo tengo que utilizar, ya sean los materiales, es decir, los materiales, ¿cierto?, y qué va primero, qué va segundo, qué va después, ¿ya? Por lo tanto, escuchen esto, la finalidad de un texto instructivo, chiquillos, de instrucciones, tiene que ver con el entregar el paso a paso de la realización de un objeto, ¿ya? La finalidad entonces tiene que ver con que yo pueda leer este manual, ¿cierto?, o texto instructivo, y pueda armar algún objeto que viene desarmado, ¿ya? Si yo logro armar mi objeto gracias al texto instructivo, chiquillos, eso quiere decir que el texto está bien escrito, ¿ya? Por ejemplo, si yo no logro armar un objeto con el texto instructivo, lo más probable es que el texto no está bien escrito porque, o no se entiende, ¿cierto? Porque en realidad yo con eso no pude armar lo que yo necesitaba, ¿ya? Entonces, para que algo sí sirva, para que un texto instructivo cumpla su finalidad, tiene que estar bien escrito, tiene que venir el paso a paso, yo no me puedo saltar ningún paso para poder hacer el objeto, ¿ya? Matilda, ahora sí. Tía, por fin. Era que la prueba de Bartolo con los cocodrilos mágicos, ¿cuándo la va a poner? Porque yo ahora lo estoy leyendo muchas veces para hacer la prueba. ¿Cuándo la va a poner? Ya. ¿O ya la puso? Ya la asigné, pero no me acuerdo la fecha. Parece que es, déjeme ver, te digo al tiro. No sé si es como 27 o 30 por ahí, 25, a ver, espérenme. Que eso, mi niña, se los mandé a usted, a los papás, ¿ya? Entonces, ¿está la mamá o el papá o la abuelita en el WhatsApp, Matilda? Está mi mamá. Ya, a ver, lo voy a Pero revisar. mi mamá no me ha contado nada. Ya, para que usted le pregunte y le diga que revise el WhatsApp de los papás del curso, porque ahí yo mandé el documento, le digo al tiro cuando, aquí está, próximas evaluaciones, ya. La prueba del libro es el viernes 27 de agosto, ya, viernes 27 de agosto, Matilda, ¿sí? Queda todavía unas 2 semanas aprox, ¿ya? Recuerde que hoy día, Matilda, es la prueba de lenguaje, mañana la de matemática, y en matemática solo hay fracciones. El día jueves 19 es la prueba de las plantas, en este caso ciencia, ¿cierto? Y el día viernes 20 de agosto es la prueba de historia, ¿ya? Que entra lo que hemos visto de Roma, ¿ya? Y el 27 de agosto es la otra prueba, ¿ya? Dígame. Otra cosa. Era que esas pruebas las puso recién, ¿cierto? Sí, ya están habilitadas. ¿Y cuándo como las va a quitar? ¿Cuándo las va a quitar así como para hacerle el tiro? Yo creo que las voy a dejar unos 2 o 3 días, 2 a lo más, ¿ya? Así que tiene que tratar de hacerla, pero mira, si es por fecha, no te asustes. Por ejemplo, hoy día toca la de lenguaje y da solo la de lenguaje, porque no va a estar habilitada la de matemática porque esa corresponde a mañana. Mañana das la de matemática, después el jueves das la otra y el viernes la otra. La idea es que el mismo día, ¿ya? No es que hoy día van a estar todas, no, jamás. Imagínate. Le advierto una cosa, era que el miércoles dijeron que como que se va a apagar la luz porque van a haber muchas lluvias. Va a haber mucha lluvia. Bueno, si llegase a ocurrir algo así, no se preocupen, yo la puedo volver a habilitar, si no tengo problema con eso. No me refiero a eso, por las clases. Ah, no, pero... Porque va a llover y como que va a pasar algo en la electricidad. Claro, puede ser. Va a llover mucho. Puede ser. No, pero de momento no hay suspensión de clase ni nada. Ya si alguien no se llegase a conectar, no hay problema porque se entiende.
¿Ya? Ya. Ya, mi niña. Lucas. Profe, lo que ahora nos estamos mandando de repaso, lo hemos visto muy atrás. Sí, porque eso es Luego parte no de la lo prueba. vimos. Es De parte de verdad la es prueba. parte, ¿Cómo, Lucas? Lucas. sí, de verdad es parte de la prueba. Hay otra cosa de antes cuando estaba hablando, se le escuchó bien, pero igual está como alentizada en vez de Ah, hablar ya. así, estaba hablando así y. Ah, ya, perfecto. Puede haber sido el internet. Ya. Lo que les decía, chiquillos, es que en este caso, espérenme, ya revisamos así como a grandes rasgos lo que era la carta, ¿cierto? Lo que eran los textos instructivos. Otra cosa que les dije que iba a evaluar en esta prueba era el tema de la extracción de información implícita y explícita. ¿Qué es lo importante acá, chiquillos? Que ustedes cuando lean un texto, por ejemplo, si me dicen que la información es explícita, lo importante es que esta información va a estar directamente en el texto. ¿Sí? Por ejemplo, dice, María tiene 20 años, estudia ingeniería. Y yo les pregunto, ¿qué edad tiene María? Usted se va a la lectura y dice, tiene 20 años porque está escrito. ¿Sí? Por ejemplo, una pregunta implícita, que es algo que yo puedo deducir, sería en este caso, por ejemplo, les digo, ¿María se encuentra en el colegio? Y ustedes me tendrían que contestar que no. ¿Por qué? Porque María está en la universidad, dice arriba, estudiando y tiene 20 años, ¿ya? Y cuando uno sale del colegio, uno sale con 17, 18 años. Eso es implícito, que yo lo puedo deducir, ¿ya? Si María va a la universidad, obviamente no va a ir al colegio, ¿ya? Eso es implícito, ¿ya? Y eso es solamente lectura, chiquillos. Solamente vamos a ver como una especie de lectura. Y lo otro tiene que ver, chiquillos, con el lenguaje figurado que en algún momento lo vimos. Ya, déjenme buscar acá. ¿Dónde está? Por aquí estaba. El lenguaje figurado, ¿se acuerdan que era cuando nosotros, aquí está, escribíamos palabras, ¿cierto? Y a veces la exagerábamos. Por ejemplo, decía, tengo más hambre que una vaca, ¿cierto? Como que hacíamos una exageración de algo, ¿sí? Por ejemplo, tus dientes son tan blancos como las nubes, ¿sí? Pues eso era un lenguaje figurado, que utilizábamos, ¿cierto? Una palabra diferente para expresar algo, ¿ya? Y en este caso, tipos de lenguaje figurado teníamos la comparación, la metáfora, ¿cierto? La aliteración, la personificación, que era cuando le dábamos cierta característica humana a un objeto. Fíjense, aquí las paredes oyen. Las únicas cosas que oyen son los animales y los seres humanos. Las paredes no oyen, ¿cierto? No escuchan lo que uno habla, pero eso es una exageración. Y en este caso sería una personificación. Tenemos la hipérbole, la comparación, y teníamos también los onomatopeyas. ¿Se acuerdan cuando eran que uno repetía los sonidos naturales de algo, ¿cierto? Los repetía, por ejemplo, ¿cómo hace el gallo? Kikiriki. ¿Cómo hace el perro? Wow, wow. ¿Sí? ¿Cómo hace el reloj? Tic, tac, tic, tac. ¿Ya? Era cuando nosotros le colocábamos como que escribíamos un sonido, ¿ya? Eso con respecto a la prueba. Les adelanto, chiquillos, que no está tan compleja porque la gran mayoría de la prueba es lectura, ¿ya? Lectura simplemente, ¿ok? Lucas. Lucas. De lo del lenguaje figurado me acabo de acordar de una exageración que inventé en clase ¿Ya? y la dije que, bueno, la modifiqué en este tiempo que lo pensé en la ¿Ya? clase, que es cierto que decía, tengo tanta hambre que me comería el mundo. ¿Sí? Ahora lo cambié y puse, tengo tanta hambre que me comería todo lo que existe. Mira. O sea, tienes demasiada hambre. Eso es una exageración. Maravilloso, Lucas. Muy bien. Vamos con Agustín Robles. Agus. Profesora, ¿qué libro es? ¿Qué libro el que toca ahora?
Bartolo y los cocodrilos mágicos, ¿ya? Bartolo y los cocodrilos mágicos. Y la prueba es el día viernes 27 de agosto, ¿ya? Matilda. Y que ya se me olvidó. Era que si podía poner el objetivo un rato para Porque escribirlo. de hecho todavía no vamos con el objetivo de la clase porque estábamos haciendo un repaso simplemente, ¿ya? Damián, si no va a hacer preguntas por el chat, por favor. ¿Pero lo puede poner? Sí, ahora viene, tranquila. No se preocupe, ¿ya? Chiquillos, el chat es para hacer preguntas, no para conversar ni mandar iconos, ustedes lo saben, ¿ya? Ya, entonces, hoy día, chiquillos, nos corresponde ver lo que es el reportaje, ¿ya? Y el reportaje, lo más probable es que la gran mayoría de nosotros hayamos escuchado lo que es un reportaje, ¿cierto? Por lo tanto, hoy día vamos a conocer las principales características del reportaje y cómo se estructura un reportaje, es decir, cómo se crea, ¿ya? Antes de partir de dando definiciones que es un reportaje, voy a escucharlos. Lucas, supongo que Lucas me va a decir lo que es un reportaje, ¿o no? No era porque el consejo de la prueba de los 4 días les digo por qué. Ah, ya. Todo lo contrario sería que leyeran una página por día y se demoraría más de 3 meses en terminar de leerlo. Sí, es complejo, pero bueno, cada uno tiene sus truquitos ahí para hacerlo, ¿ya? Chiquillos, les pido un favor encarecidamente. Cuando estemos hablando de otra cosa, no mezclemos tantos temas porque nos vamos a confundir. Yo recién estaba hablando de la clase y el Lucas me habló de la estrategia, ahora otros me hablan del objetivo, entonces tratemos, ¿cierto?, de ir centrándonos en lo que estamos haciendo. Ahora vamos a ver la definición y vamos a ver lo de la clase de hoy, que es el reportaje, ¿ya? Amaru. Un reportaje es como que un reportero, como Ya. que te estén entrevistando en las noticias. Muy Como que te bien. estén... Claro, como que te están entrevistando. Bien, Amaru, perfecto. Un reportaje, claramente hay una persona, ¿cierto?, que está haciendo el reporte, ¿cierto?, que está buscando información, que está preguntando, ¿cierto?, etcétera. Hay muchas cosas ahí importantes con respecto al reportaje, ¿ya? Lo primero que podemos decir es que obviamente es un género periodístico, ¿sí? Porque existe un periodista o alguien que busca información, ¿ya? Se puede narrar o contar, ¿cierto?, cualquier tipo de suceso, noticia, cualquier cosa que ocurra, ¿ya? Que sea, ¿cierto?, importante o relevante en este caso, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo hacer un reportaje de animales en extinción, puedo hacer un reportaje, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos que pasaron hace poco, ¿ya? Puedo hacer un reportaje de cualquier cosa, siempre y cuando sea un tema importante y relevante y que a la gente le llame la atención, ¿ya? ¿Para qué se crean los reportajes, chiquillos? ¿Cuál es la finalidad? Por lo general se busca crear una posición, ya sea a favor o en contra sobre algún tema, ¿ya? Por ejemplo, podemos hablar de la importancia, en un reportaje, ¿cierto?, de la importancia de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Y la importancia es que, por ejemplo, viene desde mucho tiempo atrás, ¿ya? La importancia también puede ser que se tienen que mantener porque es una actividad entretenida, de vida sana, ¿cierto?, etcétera, ¿ya? Aquí otra cosa importante es que los reportajes, fíjense esto que les puse en negrito, crean criterios subjetivos. Cuando hablamos tenemos dos palabras, tenemos el objetivo y el subjetivo, ¿ya? Lo objetivo, chiquillos, es lo que es tal cual, lo que yo veo, lo que yo observo. En cambio, en el reportaje, que es subjetivo, es lo contrario. O sea, yo también escribo lo que veo, pero yo pongo mi opinión, ¿ya? Mi opinión es lo subjetivo porque es lo que yo opino, ¿cierto? Y que quiero tratar de convencer a otra persona de que piense así también, ¿ya? Tenemos que también un reportaje es un trabajo
documental. ¿Por qué documental, chiquillos? Porque se revisan documentos, libros, información anterior, sobre todo para estos reportajes antiguos que hacen la antigua Roma, la antigua Grecia, Egipto, etcétera, etcétera. Se realizan trabajos documentales porque se revisan muchos documentos, libros, etcétera, ¿ya? Y obviamente el propósito también es informar, ¿sí? Porque cuando yo hago un reportaje, por ejemplo, de Egipto Antigua, yo estoy entendiendo, ¿cierto?, lo que es Egipto Antiguo a través de este reportaje, voy a conocerlo, ¿ya? A diferencia, chiquillos, del reportaje con la noticia, porque la noticia, ¿cierto?, también nos entrega información al instante o de algo que ocurrió, el reportaje, chiquillos, puede llevar información subjetiva y en este caso puede llevar opinión del periodista, ¿ya? En el caso del periodista puede hacer un reportaje de cuán importante fue Egipto y eso es positivo, ¿cierto? Pero puede haber otro reportaje que hable, por ejemplo, que Egipto no fue importante, por ejemplo. Uno dice que es importante y el otro dice que no, y eso va a depender de la persona que haga el reportaje, qué es lo que él quiere transmitir, ¿ya? En este caso, como yo les mencionaba, se explican hechos de interés público. Por lo general, son cosas que ocurrieron anteriormente. Podemos hacer un reportaje de las guerras mundiales, como les decía, de los Juegos Olímpicos, de la extinción de algunos animales, ¿cierto? De, por ejemplo, nuevas frutas que salen y, no sé, tienen vitamina C y que es importante consumirla, de cualquier cosa que sea interesante o que sirva, ¿cierto?, para el ser humano, ¿ya? ¿Por qué es diferente un reportaje, chiquillos, a otro tipo por ejemplo, un cortometraje, que es lo que hemos visto? ¿Por qué es diferente, cierto, a una noticia, a un texto instructivo, cierto? Porque el reportaje, chiquillos, es un poquito más largo, ¿ya? Yo les voy a mostrar un fragmento después de un reportaje que es cortito, si el reportaje es 5 minutos más o menos, pero ese reportaje por lo general son largos. Ya, yo no sé si ustedes tienen Netflix o algo así, pero por ejemplo en Netflix hay una sesión que es de documentales y reportajes, ya, que hablan específicamente de un tema y son largos, 40 minutos, a veces tienen como 3, 4 capítulos un reportaje, ya. Hay bastantes reportajes interesantes, a veces se habla de la vida de una persona, etcétera, ya. ¿Qué es lo que busca? Como les decía, entregar información y sobre todo contrastar varias fuentes, que es lo primero que les puse acá. ¿Y qué es contrastar varias fuentes, chiquillos? Tiene que ver con que estas personas que crean estos reportajes van buscando en distintos lugares información. No se quedan solamente con un libro para escribir, sino que buscan de un libro, de un periódico, de otro libro y así. ¿Ya? Buscan de hartos lugares para crear esta información. ¿Y para qué, chiquillos? Para que sea más creíble, ¿ya? Se supone que mientras más información de distintos lugares tengan, lo que ellos van a transmitir va a ser más creíble para la audiencia, ¿ya? También tenemos que los reportajes, chiquillos, tienen características especiales, ¿ya? Por ejemplo, el lenguaje debe ser claro y simple y siempre debe estar dirigido al público, ¿ya? Importante que se hagan entrevistas, se utilicen videos, etcétera, etcétera, ¿ya? La intensidad de la voz debe ser adecuada, es decir, no debe ser una voz plana. Y cuando yo digo una voz plana es esto. Hola, vamos a hablar en este reportaje. Es una voz plana, que no tiene ni subida ni bajada de la voz. Es algo recto, fome, ¿sí? El reportaje tiene que ir siendo altos y bajos, ¿sí? Tiene que tener distintos tonos de voces para que sea más entretenido, ¿ok? En este caso podemos encontrar distintos tipos de reportaje, ¿ya? Tenemos los reportajes que son científicos, chiquillos, y que obviamente, como la palabra lo dice, científico, se relacionan más con buscar cierto y hablar sobre descubrimientos científicos, hablar de las ciencias, chiquillos, sobre todo, del medio, del entorno. Por ejemplo, hay reportajes de los animales de extinción, eso es un reportaje científico, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Tenemos reportajes de tipo explicativos, en donde la misma palabra lo dice, explicativo, que explica, que profundiza algo que es importante,
¿ya? Obviamente tiene un fondo o algo que es noticioso, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un reportaje explicativo, por ejemplo, del COVID, y se explica desde dónde viene, por qué ataca tan fuerte a los seres humanos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y tenemos otro de tipo de interés humano que tiene que ver con, por ejemplo, contingencia. También se puede hablar aquí de COVID, pero por ejemplo, un reportaje que puede existir acá en Chile al menos, puede ser del estallido social que hubo acá en Chile hace un tiempo atrás, ¿ya? Que eso es de interés humano, ¿sí? Amaru. O también se puede entrevistar a una persona como a un millonario, a un futbolista de Chile. Exactamente, súper. Se puede entrevistar y ahí depende de lo que sea, por ejemplo, el tipo de reportaje. Por ejemplo, si yo tengo un reportaje que estoy hablando del deporte, puedo entrevistar, por ejemplo, no sé, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, cualquier futbolista, ¿cierto? Va a depender siempre del tipo de reportaje a quien yo voy a entrevistar. Porque, por ejemplo, si voy a hacer un reportaje científico, ¿tendría que entrevistar, por ejemplo, a Arturo Vidal? No me sirve mucho, ¿cierto? Porque él no está ligado a los científicos, sino que está ligado al deporte, ¿ya? Tenemos también lo investigativo, el reportaje investigativo, que por lo general, ¿cierto? Quieren hablar de cosas desconocidas. Por ejemplo, el principal investigativo, digo, pueden ser estos reportajes de ovnis, ¿cierto? De la existencia de ovni en nuestro planeta Tierra. Sí, puede ser también. O de la existencia, por ejemplo, del agujero negro, ¿ya? Son cosas que todavía no se comprueban al 100% y que generan, ¿cierto?, una incertidumbre en la gente. Por ejemplo, el tema de los ovnis, claro, genera incertidumbre entre nosotros, porque no sabemos si es cierto o no, pero claro, en este reportaje investigativo se trata de dar muchas fuentes para que uno logre creer lo que se está transmitiendo, ¿ya? En el reportaje narrativo, como lo dice la palabra, narra, ¿cierto? Se cuenta una historia, se describe una historia paso a paso. Primero ocurre esto, luego lo otro, y así van cambiando, ¿ya? Eso era con respecto a los tipos. Con respecto a la estructura del párrafo, del reportaje, con respecto a la estructura, es casi igual que en realidad que todas, tiene un inicio, un desarrollo y un final o un desenlace. Lo primero que aquí cambian como los nombres solamente. El inicio sería el párrafo de apertura o la entradilla, ¿ya? Y es un párrafo en donde uno empieza a dar introducción de lo que está hablando, ¿cierto? Después tenemos el relato que a ciencia cierta sería el desarrollo, ¿cierto? En donde se cuenta lo que ocurre en el reportaje, ¿cierto? Se muestran videos, imágenes, información científica, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos el final del párrafo, el párrafo final, que es el desenlace, ¿ya? El desenlace en este caso, recuerden que también se estaba dado, espérenme, Agustín Soto y Antonella, porfis, para que pongan el micrófono en silencio. Porfis, chiquillos. Espérenme. Ay. Un poquito, chiquillos. Ya. Ya. Entonces les había dicho que teníamos la parte final, que era el cierre, que es cuando termina el reportaje. Siempre, ¿cierto? Que siempre se hace como una conclusión o se deja una pregunta abierta para poder seguir el reportaje quizás, o para que uno pueda investigar acerca de eso, ¿ya? Ahora, chiquillos, les voy a mostrar un reportaje, ¿cierto? Un reportaje acerca, en este caso el reportaje va a hablar de los perros callejeros que están en la Vega Central, ¿ya? Es un reportaje de 31 minutos. Antes de seguir, quiero dejar en claro que existe el reportaje y el documental,
¿ya? Por eso yo les decía que en Netflix se pueden encontrar estas dos categorías. Hay uno que es más largo y hay uno que es más corto. El documental siempre es un poquito más extenso que el reportaje. El reportaje es un poquito más corto que eso, pero tampoco es tan corto. También se investiga, ¿ya? Entonces vamos a compartir sonidos. Vine a la Vega Central para internarme en el submundo de los perros de la calle. Quería saber quiénes eran, de dónde venían, hacia dónde iban. La libertad que se siente estar aquí es impagable. El problema es que a veces no hay nada que comer. Entonces ahí a veces agarro basura, me enfermo, nadie me cuida. Ya me voy porque tengo más hambre que la cresta. Yo también voy a ir a comer. Chao, cuídate. Guárdate algo. Ahí está entrevistando a Yo vine para acá a personajes. La Vega porque acá me dan de repente fruta, pedacitos de hueso. Hay que pelear, hay que luchar por la comida porque hay hartos perros igual que yo, que... Es dura la vida acá. Juan Carlos, te voy a invitar a comer. Acompáñame. ¿Y qué me vas a invitar a comer, amigo? Vaya callado nomás. Ya, bodoque, come. No soy mamá. No, gracias, no me sienta. Ay, soy mamá como todos los de la tele. Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros. Fueron a un lugar específico, que es la Sociedad Protectora de Estoy entre Animales. las jaulas de la Sociedad Protectora de Animales. Aquí vienen a parar perros abandonados de todas razas y colores. Recogemos algunos perros abandonados, principalmente perros que vienen a dejar, ¿eh? Perros que sus amos ya no quieren, y nosotros tratamos de buscarle un nuevo hogar. Pero eso no siempre es posible. Hola amigo, bienvenido a mi canil. Pasa. Él es Rolando, un perro con una triste historia. Yo vivía muy feliz en la casa de mis amos, hasta que un día, por error, mordí a uno de los cabros chicos. ¿Lo mordiste? Sí, pero sin querer, porque me apretó la cola. Me metieron en un furgón y me fueron a dejar a la Panamericana. Me dejaron abandonado en la Panamericana, Juan Carlos. ¿Abandonado? Sí, y yo no sabía qué hacer. Me quedé esperándolo un rato, a ver si volvían. Y pasó un día entero y no volvieron. ¿Qué hiciste entonces? Caminé y llegué a la ciudad. Estuve vagando como no sé cuántos meses perro en la calle. Mira, acá en Chile hay un perro cada 5 habitantes. Y la mitad de estos perros son perros abandonados, perros callejeros. Estos perros abandonados hacen caquita en la calle, po, y esa caquita tiene infecciones. Además, estos perros sufren serios maltratos por parte de la gente, que en vez de cuidarlos, les pega. Quería decirte, Juan Carlos, que es muy grave golpear a un animal y está penado por la ley. Y este tajo que tengo acá en la cara, me lo hicieron unos perros pandilleros. ¡Suelta la correa, mono! Ya, suéltala. Y después llegaste acá, Rolando. Por suerte, porque si me hubieran agarrado los de la municipalidad... Sí, Tú me dices que... efectivamente. Esta es la casa de Julia, quien recoge perros atropellados, hambrientos, enfermos, olvidados. ¿Cuántos animales has recogido? Muchos. Ahora hay 200 acá, pero los que recogió son muchos más. Voy por la calle, veo un animalito que está, por ejemplo, atropellado. Y bueno, como la mayoría de la gente pasa largo, lo mira y dice, pobrecito perro. Bueno, yo aparte de ese pobrecito perro, lo pesco y lo subo a la camioneta y me lo traigo. La mayoría de esos animales que están en la calle hoy día tuvieron una casa, un hogar, y que ya la perrita entró en celo y que la echaron a la calle justamente en su periodo de celo, cuando más hay que cuidarla, o que el cachorro era bonito, pero se aburrieron del cachorro, creció y ya no es tan bonita, entonces vamos a la calle. Entonces, en el fondo los problemas no es como la gente trata a los animales en la calle, sino como trata a sus propios animales. ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! 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 Este reportaje me deja una gran enseñanza. Si quieres a un perro como mascota, debes hacerte responsable de él. Enseñarle a convivir con tu familia y no botarlo porque ya te aburrió. Si quieres que sea tu amigo,
debes tratarlo como tal. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro hoy de la calle que lo vio nacer. Ya, chiquillos, lo que se quería transmitir en este video, que me pareció muy tierno, era que se supone que el reportero aquí era el de 31 minutos, ¿cierto? Él lo que estaba mostrando en este reportaje era la vida de los perros, ¿cierto? En este caso, en un lugar específico, cómo se alimentaban, lo difícil que era para ellos, ¿cierto? Y que en muchos casos habían perros que eran abandonados por sus mismos dueños, ¿ya? Y una de las moralejas que nos deja el reportaje es que uno, ¿cierto?, tiene que proteger y cuidar a nuestros animalitos. Si yo accedo a tener un perrito, no puedo llegar y un día decir, me aburrí, lo voy a botar. No, eso no se puede. Ven que siempre nos trata de dejar una enseñanza. Matilda. Tía, ¿le puedo contar una historia así súper pequeñita de cómo mi papá adoptó a mi perrita? Ya. O compró, no sé. Mi papá una vez estaba en su auto, cuando yo vivía en Maipú, acá no todavía en Puente Alto, él estaba pasando en unas calles y ve como que había una perrita blanca, así súper chiquitita, con unos negritos, que lo estaban vendiendo. Entonces mi papá dijo, ya, para mi hija le voy a comprar un perrito, ya. Entonces se llevó la blanquita, que es mi perrita, ¿Ya? y se la llevó y la trajo. Yo estaba acostada con mi mamá. Bueno, no acostada, estábamos como... ¿Ya? Estábamos como sentadas, llegó la Lunita, mi perrita, y estábamos a pata pelada y nos empezó a chupar las patas. Llegó así súper emocionada, pero Sí. la tratamos súper bien. De hecho, mire, está por aquí, mire. Aquí está, mire. Está grande y guatona. Ay, está durmiendo. Qué tierno. Sí.